Y Boruboya, y Boruboya. Y Boruboya para todas esas personas que están aquí en el TikTok. Un poquito de tiempo. ¿Cómo están a todas las personas que nos están siguiendo? ¿Cómo están? Hoy un día medio frío, un día medio extraño aquí en la Ciudad de México. Realmente siempre el clima en la Ciudad de México es muy extraño, ¿no? Como puede hacer mucho frío, como puede hacer mucho calor, pero siempre vamos a ver algo trasfondo, ¿no? ¿Cómo es posible que todos nos estemos enfermando? ¿Qué es lo que está pasando con nuestra sociedad y qué es realmente lo que tenemos que hacer? Hoy en día, hoy amanecí y vi muchos videos. Muchos de esos videos hablaban de unificación, muchos de los videos hablaban de marketing religioso, muchos de esos videos decían hay que unirnos como mexicanos para poder salir adelante. México es un país que literal, desde que iniciamos y hablamos de la historia de México, siempre ha sido un país que se une a las causas solidarias. Siempre que pasa una desgracia, entre todos nosotros nos podemos ayudar, entre todos nosotros hacemos que las personas empiecen a unirse más. Cuando ha habido huracanes, cuando ha habido terremotos, cuando ha habido esas situaciones, los mexicanos siempre nos hemos apoyado, porque México es un país de amor, México es un país que siempre ha profesado la ayuda, México ha profesado el Aguazú y Aguazú Dide, cuando tiene que ver con la situación de ayudarnos. Eso es realmente lo que es mi país, eso es lo que realmente representa a México, eso es lo que realmente representa a México desde otra perspectiva. ¿Qué perspectiva podemos notar o qué perspectiva podemos tener? Históricamente México fue un pueblo guerrero, históricamente México siempre fue un pueblo con culturas, con demasiado conocimiento, con demasiada cultura y que fueron trascendiendo, tanto así las culturas hispanoamericanas o de la antigua América, cómo forjaron grandes ciudades, grandes formas de distribuir el agua, cómo hacían la jerarquización, porque realmente algo de lo que nos habla IFA en Osache es que IFA está jerárquico, pero cómo es posible que culturas prehispánicas pudieran tener esa jerarquización, escoger desde chiquitos, que escogían para soldados, tú vas a ser sacerdote, tú vas a ser guerrero, tú vas a ser doctor. ¿Cómo posiblemente puedan tener una selección natural? Porque eso era un grupo, una situación de la selección natural para aprender y poder jerarquizarnos. Entonces, yo escuché muchas cosas, vi muchos videos, vi muchos en vivos. Tenemos que aprender a convivir, eso es realidad. Tenemos que aprender a compartir entre hermanos, porque al final del día todos tenemos hecho IFA, todos tenemos hecho OCHA, la parte de los creyentes. Y me hacían una pregunta en la mañana, bueno, ¿y es una religión o es una forma de pensamiento filosófico? Y yo les decía, bueno, no puede ser filosofía, porque la filosofía es el pensamiento de algo, la religión es la adoración de algo, sea politeísta o sea monoteísta. Politeísta, creencia de muchos dioses; monoteísta, creencia de un solo Dios. Todos vamos a ser sinceros, yo practiqué la parte católica cuando era joven. La mayoría de personas que han estado o que han crecido en la religión han tenido esa situación y vienen pasando todo ese tipo de situaciones y vienen sucediendo cosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para unificarnos? ¿Tenemos que hacer videos mostrando una falsa religión? Yo creo que no. Lo primero que tenemos que entender es que sí, habla la unificación, habla la letra del año que se ve el gobierno, no tener miedo a nuestro gobierno, no tener miedo a levantar la voz, no tener miedo a decir lo que pensamos, porque cuántas veces nuestra cabecita, nuestras ideas, no ha llegado a ese enfoque. Y yo quiero pensar que todos queremos una sociedad con mejores personas, con mejores hijos, con mejores padres, con mejores hermanos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que buscar? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Yo llego con mi padrino y desde que llego con mi padrino me siento porque tengo un problema. El problema puede ser de dinero, el problema puede ser de salud, el problema puede ser de ventas, porque vamos a ser sinceros, en México la mayoría de personas trabajamos y somos personas que son comerciantes. México es un país agropecuario, México es un país que se hace la manufacturización y sobre todo es un país que compra y vende. La mayoría del comercio, la mayoría de familias compramos para poder vender y subsistir. Entonces llegamos con esos problemas del clima, de las bajas ventas, de la situación de la economía, y llego con mi padrino me ve un IDH, un otaco, le añadí un vencimiento de las dificultades firme y seguro para yo poder salir adelante. Y de ahí, ¿qué sigue? Realmente, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Todas
todos los religiosos tenemos un problema y lo primero que hacemos o se nos olvida es atender a nuestro según. Siempre que estemos en una situación religiosa, lo primero que tenemos que tener es poder atender a nuestros espíritus, poder atender a nuestros ancestros y a nuestros antepasados. En el Yogbe habla esa parte, ¿no? Porque realmente los antepasados y nuestros ancestros nos van a poder ayudar. El Yogbe es uno de la doble salvación. ¿Cómo nos habla la doble salvación? Era una historia donde un niño había nacido y la mamá quería dejar al papá y lo quería envenenar, pero también el papá trataba mal a la mamá y el hijo observaba eso. Entonces el hijo le dijo: mira, papá, mi mamá te quiere envenenar, mira, mamá, mi papá te quiere matar. Al final de la historia, Eyob nos decía que fue como pudo salvar tanto al matrimonio y tanto a la mujer como al hombre. ¿Qué te quiere decir este Odom Difá o qué nos da a entender esa enseñanza? Realmente siempre tenemos que ver las dos situaciones. ¿Qué está pasando? ¿Qué tenemos que hacer? Ya llegué a mi consulta, yo soy comerciante, no me está yendo bien en mis ventas, me dicen que vengo con un IRH1TA, yo no entiendo lo que mi padrino me está diciendo y ahora ¿qué hacemos? Pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es platicar con nuestros ahijados, porque muchos de nuestros ahijados o muchos de las personas que nos siguen como religiosos no saben ni quién es el Eguá, no saben ni quién es Ogún, no saben ni quién es Ochosi, no saben ni quién es Orula, no saben ni quién es Changó, Yemayá, Ochun y por ahí ende. Entonces eso es lo primero que nos hace falta, concientizar a las personas de quién realmente es lo que estamos adorando, porque no saben qué es adorar. Moforibale, ¿qué es rendirle Moforibale? Agachar nada más la cabeza para pedir una ayuda. Efectivamente, en la antigüedad, y por eso hablábamos de México, las culturas prehispánicas hacían eso y adoraban tanto al sol como a la luna, como al cielo, como al mar, como al aire, con diferentes nombres, pero las mismas energías. Cuando eso va pasando y nos vamos dando cuenta, tenemos que entender algo, tenemos que ver qué situación podemos cambiar, qué cosas podemos mejorar, sobre todo para poder lograr ese equilibrio entre lo que es bueno y lo que es malo, que son las dos líneas paralelas que nos están acompañando. ¿Cómo definir una producción positiva y cómo definir una producción negativa? Entonces ya llegamos con mi padrino y mi padrino me dijo que tenía IRH1TA. Vengo con el Odom Neyope y no sé qué hacer. Bueno, lo primero que yo te diría es organízate. Entonces yo vería cómo me voy a organizar. Si yo estoy en un problema de deudas, veo qué gastos tengo que recortar. Si yo estoy en un problema de salud, veo qué situaciones puedo cambiar yo de mi salud. ¿Y cómo voy a cambiar esa parte de mi salud? Efectivamente, un ejemplo, yo que soy gordo, voy a tener que hacer ejercicio, voy a tener que salir a caminar, voy a tener que cambiar y mover mi metabolismo para que esa situación empiece a mejorar también mi vida personal, mi vida de salud y sobre todo cambie lo que yo nos venía diciendo, que era el corazón. Porque el corazón es muy importante dentro de los seres humanos. El corazón es la batería que ya no podemos cambiar, que es una batería que al final del día bombea la sangre para que nuestro sistema nervioso, para que nuestras piernas, nuestras manos puedan seguir caminando, puedan seguir haciendo mis actividades y tenga ese desenvolvimiento que si ya lo tengo en la salud, físicamente podré hacerlo, pero ahora mentalmente ya estoy preparado para la situación de tener mi problema o mi evento o mi situación de poder vencer esa dificultad económica con ese IRH1TA. Cuando voy al pie de hacerme mi Evo, el Ewa me abre mis caminos, abro mis caminos, empiezo a tener una mayor producción de venta, empiezo a tener una mayor producción de beneficios, empiezo a tener más clientela, empiezo a tener esa situación y resuelvo mi problema de dificultad económica, resuelvo mi problema de situación financiera y resuelvo mi problema de salud. Entonces resolví 3, no nada más 1, y yo nada más estaba buscando una de esas cosas. A veces en la vida no entendemos que Ifá es tan sencillo, pero nosotros nos lo ponemos tan difícil. Nosotros mismos somos los que queremos hacer ver esta religión muy difícil. Nosotros mismos queremos aparentar, querer saber todo lo que Orúmila es, cuando realmente Orúmila a veces es la parte más sencilla. Orúmila siempre nos va a guiar, el Odom Difá nos va a acompañar para saber qué es lo que tenemos que hacer. Y regresamos al principio, ya me dijo mi padrino, ya entendí y recuerdo que hice mi Evo para poder estar bien. Ahora, volvemos a lo que hablábamos al principio.
me hablan de una unificación. Ellos me dice dos líneas paralelas que nunca se pueden juntar. ¿Qué podemos cambiar para unificarnos todos los religiosos? Lo primero que podemos cambiar es nuestro ego. Lo segundo que podemos cambiar es nuestra forma de pensamiento. Y nuestra tercera situación que tenemos que cambiar es querer tener la razón. Cuando esos tres factores hayan cambiado, te lo juro que va a ser más difícil, más fácil poder platicar entre todos. Porque yo sé que todos pagamos una consagración, porque yo sé que todos pasamos por un concurso donde tuvimos que ganarnos a nuestro pueblo religioso, porque yo sé que la mayoría tienen miedo de lo que ya pasó, porque Yope también nos habla de un pasado que nos lastimó, que confiamos a lo mejor en un mayor, que confiamos en alguna persona que a lo mejor nos quiso ayudar, que confiamos en el amigo que después nos engañó. Eso todos lo pasamos, pero tenemos que unificarnos. ¿Para qué? ¿Qué vamos a lograr con una unificación? Yo se los había comentado, varios de los que me siguen, varios de los que ven mis videos saben de lo que estoy hablando en la situación legal de México, saben de la situación que nos preocupa, de la situación del Eyebale, de la situación de los animales, de la situación de nuestra religión. Pero ¿qué les decía? Eyobe siempre fue perseguido, la religión yoruba siempre fue perseguida. Recordemos que esos grandes heroicos que vivieron por nosotros, Tata Gaitán, Miguel Febles, Año Adeví, Adechino Baramelli, Fermina Gómez, todos esos personajes que salvaron esta religión al pasarse a hispanoamericana, porque hispanoamericano es aquel que habla español después de Estados Unidos hacia abajo. Todos los que hablemos español somos hispanoamericanos, somos latinoamericanos, pero eso mismo es lo que tenemos que entender para que uno pueda cambiar y ver la forma diferente de lo que podemos lograr. ¿Qué podemos lograr al unificarnos? Primero, vamos a acabar con tantas mentiras. Segundo, vamos a poder entender que al final de la historia tenemos que buscar un gobierno, y no un gobierno que sea un gobierno ilegítimo, no un gobierno que sea a través de poder hablar, sino que sea un gobierno de democracia que nos ayude a entender lo que todos necesitamos en esta vida. Ok, fulano de tal, ¿qué sucedió contigo? Pum, eso está pasando. Bueno, hacemos un consenso y vemos qué es lo que tenemos que hacer. Pero ¿cómo lo hacemos si no tenemos ni siquiera una asociación? ¿Pero cómo lo hacemos si ni siquiera nos dejamos gobernar por los que yo estaban? ¿Pero cómo lo hacemos si cuando nos hablan de dinero nos espantamos? Ese es el problema que realmente nos agobia, o ese es el problema que realmente tenemos que entender. ¿Cómo voy a poder asociarme a algo si no existe nada? ¿Cómo voy a buscar una ayuda si los que están haciendo solo lo hacen para ellos? Entonces desde ahí ponemos las barreras. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar un punto, una persona que modere entre las diferentes formas de vista o puntos o formas de religión, para poder llegar a algo que se llama una asociación, una forma de platicar, a platicar y conocernos, porque ¿cuántos de los babalaos que existen en México nos conocemos? Muchos nos conocemos a través de las redes sociales, otros nos conocemos por chismes, otros nos conocemos porque ya dijo porque ya dijo el otro, porque el otro es mejor que el otro, porque este quiere meter 5 goles, porque este ya metió 5 IFAs. Al final de la historia no llegamos a nada y caemos al concurso de que ahorita todavía es tiempo, nos va a pasar algo que se llama que nos va a ganar el tiempo, no va a haber forma de poder retroceder muchas de las leyes que ya están en proceso, así tu ahijado sea el más famoso de México, así tu ahijado sea nieto del Chapo Guzmán, así tu ahijado sea el director de no sé qué institución. Al final del día yo creo que hay muchas personas que nunca van a poner la cabeza o van a poner el pecho por muchas personas, y yo veo que hay muchas personas que tienen ganas de ayudar, que tienen ganas de juntarse, que tienen ganas de poder querer estar juntas y salir adelante poco a poco como una familia, porque eso es lo que somos todos los religiosos. Todos adoramos a alguien, a Orúmila y a nuestro Oritza Labatori, a nuestro santo que nos rige. Entonces, si podemos adorarlos a ellos, ¿por qué no podremos platicar entre nosotros y conciliar? Como lo invita Ofumbile, como lo dice Caroso, poder hacer un concilio y poderlo platicar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Realmente yo creo que lo que es este en vivo es para invitar a las personas que quieran unificarse, platicar sin tener que ganar algo a cambio, porque al final del día Olofi ve todo y a él nadie lo ve. Era un refrán que nos dice Nirodum Difaire Tefile, que nos explica que Olofi veía cómo los seres humanos no hacían las cosas correctas y premiaba a los que hacían las cosas correctas. Entonces mucha gente decía, pero si yo hago esto, pero si yo hago el otro, pero si yo hago aquí, pero si yo hago allá, y al final del día Olofi le daba las cosas al que realmente se lo merecía. Entonces muchas veces en la vida tenemos que entender que nacieron personas que tienen que ser líderes, que muchos líderes ya no existen, que la gente cree que es popular,
populismo, que la gente cree que puede ser personas que no están pensando correctamente, que la gente cree que quieren llamar la atención para tener más ahijados. Les puedo decir yo en lo particular que a veces, muchas de las veces, cuando llamo a la unificación, cuando llamo a que nos unamos, es pérdida de dinero, es pérdida de ganas. ¿Por qué? Porque al final de la historia, muchos de los que nos vamos a poder unir o querer estar juntos, vamos a perder más de lo que podemos ganar. Pero a mí no me importa. ¿Por qué no me importa? Porque Orúmila es más grande, porque mi santo Changó es más grande, porque la religión es más grande de lo que un simple humano como yo pueda representar para la sociedad. Entonces tenemos que ver esa parte, porque cuando vemos esa parte nos convertimos en una congregación, y cuando nos convertimos en una congregación nos convertimos en un pueblo, y cuando nos convertimos en un pueblo nos convertimos en una nación, y todos tenemos una nación que se llama Yoruba, que se llama Orula, que se llama Ifá, que se llama Odudúa, que se llama Echu, que se llama Eleguá, que se llama Yemayá, que se llama Ochun. Cuando uno entiende que todos esos personajes que valen más que lo que nosotros valemos, vamos a poder alcanzar lo que nosotros necesitamos. ¿Y qué necesitamos? Primero que nada, tener ese orden de ideologías, esa parte que va a poder hacer cambiar y unificarnos entre todos nosotros, para quitarnos la egocentría, la vanidad y sobre todo la mercadotecnia religiosa. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Porque vi otro video? No, porque efectivamente escuché, analicé al personaje, dije, creo que tiene razón, creo que tenemos que hacer un llamado a la unificación, creo que tenemos que hacer un llamado a bajar el ego, a entender que estamos en una zona donde si el día de mañana no lo vemos, nos van a querer hacer llamar bandidos, y yo creo que en Ogunda la ve dice que todos antes de ser babalao pasamos por un bandidaje, cambiamos y no lo vamos a volver a hacer. Y cuando eso sucede, nos damos cuenta que tenemos una forma que se llama el pensamiento, la oratoria, la palabra, de poder llevar un concurso, de quedarnos con las cosas que necesitamos. ¿Qué necesitamos? Más gente que crea que Orúmila es más grande que su propio ego, más gente que crea que los orizas son más grandes que su propio ego, más gente que crea que los ochas no merecen nada más cosas que sean materiales, sino también merecen amor, porque muchos de los principales errores que hemos cometido en México es que no sabemos respetar las áreas donde viven las personas, no sabemos respetar las esquinas, no sabemos respetar los parques, no sabemos respetar los panteones, allanamos todo eso, y con justa razón. Si yo no fuera Yoruba, si yo no fuera Lucumí, si yo no fuera santero como nos conocen, ¿por qué te tengo que soportar tu falta de respeto? Yo puedo creer en lo que yo quiera, pero tú estás abusando de tu fe, de tu religión, y estás abusando de mi espacio público. Y cuando haga una enfermedad por el animal que tú tiraste en un lugar que no lo tenías que tirar, ¿qué sucede? Viene la contraparte, porque para poder hablar tenemos que analizar a la otra parte. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar para poder ser mejores? ¿Qué es lo que realmente tenemos que cambiar para hacer una sociedad religiosa correcta? Lo primero que tenemos que cambiar es eso, entender que también la gente que no crea en lo que nosotros creemos no está mal o no está bien. Simplemente darle su lugar, respetar lo que ellos piensan, respetar lo que ellos quieren, y sobre todo darles esa equidad, porque lo mismo vale para mi Orula que para él su deidad, su ser superior o lo que ellos crean. El respeto engendra respeto, y si nosotros damos respeto, ellos nos van a respetar. Si ellos ven que cambiamos nuestra forma de ser con los animales, ellos van a entenderlo. Pero bueno, ya veo que el personaje ya no me tira a los animales en la calle, ya veo que no hace un relajo, ya veo que no allana casas, ya veo que ya no allana panteones, ya no veo en las avenidas chivos tirados, ya no veo ese tipo de situaciones en las vías, en los ríos ya no dejan sus cajerillos, ya no dejan la basura. Causamos conciencia. Eso es lo primero que nosotros tenemos que causar, conciencia en todos aquellos religiosos que están viendo, en todos aquellos religiosos que nos acompañan, en esos religiosos que no nos acompañan, y sobre todo, no siempre tenemos que ser polémica, no siempre tenemos que hacer dar leña del árbol caído, no siempre tenemos que hacer eso. Muchas de estas veces tenemos que aprender a querer cambiar lo que estamos haciendo, a poder mejorar como personas y como religiosos, porque un buen religioso siempre va a tener un buen dogma, una buena situación económica y una buena forma de pensamiento para no dañar a un tercero o a un cuarto, el cual pueda tener problemas, el cual pueda tener situaciones de no quererlos respetar, el cual pueda tener situaciones de decir, no, yo por qué lo voy a hacer si no lo tengo que hacer. Entonces, ¿el problema en México lo podemos cambiar? Sí.
¿Cómo lo podemos hacer? Lo primero que tenemos que hacer es entender que tenemos que respetar a los demás. Lo segundo que tenemos que hacer, ¿cómo lo vamos a hacer? Buscarnos. Porque todos llamamos a la unificación. ¿Y cómo nos unificamos? Con señales de humo, nos pasamos nuestro teléfono. Yo creo que las redes sociales son una forma de unificarnos y nos tenemos que empezar a buscar. Aún así hayamos tenido problemas, salgamos de debate en algún momento, no tengamos las mismas ideas, tanto de cómo practicas IFA tú a como lo practico yo, pero yo creo que la necesidad nos va a hacer que tengamos que unificarnos. Entonces yo los invito a todas las personas que nos acompañaron en este live. Los live que nosotros hacemos son cortos, no nos gusta empezar a decir signos de IFA, no nos gusta hablar de IFA al final del día, un IFA frío, un IFA de libros, un IFA donde todo lo podemos leer y corroborar en una guía, en una enciclopedia, en una situación de Script, en una situación de Google. Pueden buscar las personas que preguntan, oye, ¿qué signo me puedes hablar? Oye, tengo dudas de este signo. Para eso uno tiene su padrino, tiene que tener desde Yogbe esa situación, respetar a los demás, respetar si tú tienes una guía, una orientación, como te lo repetía, te conté el problema que está pasando, te conté el problema cuando vamos a una consulta y no lo entendemos y cómo lo puedes resolver de 3 formas. Una mediante el Evo, otra mediante tú puedas atender y orientarte y cambiar el beneficio de salud o el beneficio de lo que te dediques, y eso es lo que nos va a hacer crecer día con día. Su amigo Doy, Eyope, con lo poco, con lo mucho, con lo nada, y Fagua. Los invito a todos a que busquen a sus mayores, intenten platicar y podamos cambiar la forma en la que estamos llevando la religión para beneficio de todos nosotros. Tu amigo Doy, Eyope, tu amigo de mañana y tu amigo de siempre, y Fagua.